En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El Dios de los desiertos. Nuestra cita de hoy la encontramos en Oseas capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amadas, que el Señor las bendiga y que su generoso amor esté con ustedes. Hoy voy a hablar de un lugar que pocas queremos estar. Voy a hablar de los desiertos, más específicamente del desierto espiritual. En el desierto espiritual nos enfrentamos a nuestra propia debilidad y limitaciones, pero es ahí donde Dios nos encuentra, nos transforma y purifica. Ahora, hablar de desierto nos lleva a pensar en un lugar árido, un lugar de sequedad, oscuridad y soledad donde no hay vida. No queremos estar ahí, pero muchas veces Dios usa ese escenario para hacernos dependientes de Él. Estamos muy cómodas en lugares donde tenemos todo a mano y pensamos que lo tenemos todo. Nos volvemos autosuficientes. Por eso es necesario el desierto y tener un encuentro con Dios para quitarnos todo lo que no es de Él y escuchar al Señor. Amadas, en el desierto aprendemos a confiar en Dios y no en nosotras mismas. No olvidemos que el desierto es el camino hacia la tierra prometida. El desierto nos invita a considerar la historia del pueblo de Israel, quienes tuvieron que atravesar el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Leamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. La palabra de Dios dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vemos aquí que el pueblo de Dios, en medio de la aridez y las dificultades, aprendieron lecciones valiosas y experimentaron la providencia y fidelidad de Dios. Realmente ahí ellos conocieron al Señor. Y el profeta Oseas lo confirma en el capítulo 3, versículo 5, que dice así: Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Ahora, transitar un desierto espiritual puede ser el resultado de diversas causas. A continuación, te presento algunas posibles razones. Hay razones internas como la duda, falta de fe, rebelión contra Dios, desobediencia a su voluntad, orgullo y autosuficiencia. También hay razones externas como pruebas, tribulaciones, persecución, duelo, oposición y enfermedades. Y por último, también hay razones espirituales como ataques del enemigo, necesidad de purificación y santificación, aprendizaje de la humildad y maduración espiritual. Recuerda que el desierto espiritual puede ser una experiencia difícil, pero también es una oportunidad para crecer y profundizar nuestra relación con Dios, siendo su deseo que crezcamos en fe, en obediencia y dar frutos. Así que Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo. Todo era parte de su plan. Los humilló, pasaron hambre, pero a la vez hubo provisión. Leamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. La palabra de Dios dice: Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora vemos aquí
que estando en el desierto no hay falta de provisión. Nuestro Señor en la prueba nos expone cómo está nuestro corazón y por consiguiente queda expuesto a los que nos rodean. Todo es expuesto y no hay nada oculto para Dios. Él es imparcial y todas seremos probadas por igual. Nuestro Padre no nos trae al desierto para satisfacer sus deseos, sino para rever, para que sepamos cuál es nuestra condición y para examinar nuestro corazón. Nuestro Padre, como omnisciente, conoce la profundidad del mismo y más aún nuestras actitudes. Por otro lado, somos rápidas para olvidar lo que Él hizo por nosotras. En otras palabras, el desierto sirve como recordatorio de sus bondades. El Señor dio esta advertencia a los israelitas cuando estaban por el desierto. Leamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 8 versículos 12 al 14 y dice así: No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Nuestro Padre promete cuidarnos en el desierto. Su mano estará sobre nosotras cuando transitemos uno. Y de eso continúa hablando Dios a su pueblo en Deuteronomio capítulo 8 versículo 16. Y dice así: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Vemos entonces que el desierto es un lugar de prueba y es para nuestro bien, ya que todo lo que hace Dios es bueno. Pasamos muchos desiertos en la vida, pero lo más hermoso es que nunca vamos solas. Él va siempre a nuestro lado. El desierto es el lugar favorito para nuestro Padre para probarnos, ya que cuando estamos ahí somos más vulnerables, más frágiles y ya no podemos luchar más con Él. Dios nos deja una advertencia en su palabra por si acaso nos olvidamos de Él o levantamos el puño hacia el cielo estando en el desierto. Amadas, si fuera así, las consecuencias serán dolorosas. Leamos esta advertencia en Deuteronomio capítulo 8 versículo 19 y dice así: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. La queja en medio del desierto no le agrada al Señor. Si Él permite que transitemos uno, es porque lo necesitamos, ya que es un lugar donde nadie interrumpirá el obrar de Dios. Si bien es cierto, el desierto trae dolor, porque son cambios que no queremos hacer, cosas que no queremos soltar. Aún hay comodidades que dañan nuestra efectividad para dar la gloria a Dios. Estos pecados no nos dejan brillar, ya que traen oscuridad a nuestra vida. Como hijas de Dios, tenemos un llamado a darle la gloria a Dios en medio del desierto. No obstante, estar transitando un desierto espiritual puede ser una experiencia desafiante, pero también llena de oportunidades para crecer y profundizar nuestra fe. El desierto para nosotras representa, como lo mencioné antes, una prueba. Lo relacionamos así, y es que a través de ellas aprendemos a buscar a Dios. Las pruebas nos ayudan a perfeccionar y construir el tipo de carácter que necesitamos para poder entrar en el reino de Dios. Somos probadas por nuestro Señor en todo tiempo. Muchas veces el desierto se convierte en un lugar de soledad, silencio y de prueba para purificar y fortalecer nuestro corazón. Recuerda que el Espíritu Santo llevó a Jesús a un desierto para ayunar, orar y ser tentado. Leamos Mateo capítulo 4 versículo 1. La palabra de Dios dice:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si Dios permitió que su Hijo llegue al desierto, también lo hará con nosotras para obtener un resultado de dependencia y sumisión a Él. El propósito de Jesús en el desierto es un tema fundamental en la Biblia, ya que vemos que fue para preparación de su ministerio humanamente hablando. Este tiempo de preparación fue crucial para su ministerio. En el desierto Jesús enfrentó tentaciones de Satanás. Sí, en el desierto muchas veces vendrá el enemigo a tentarnos. Él quiere que nos quedemos ahí para siempre. Pero Jesús rechazó cada tentación, demostrando su obediencia a su Padre y su compromiso con su misión. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 4, y dice así: Y Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto fue un lugar de fortalecimiento espiritual para Jesús. Él ayunó, oró y se enfocó en la voluntad de Dios. Esto lo preparó para enfrentar los desafíos de su ministerio. Y por último, en el desierto, Jesús reafirmó su identidad como Hijo de Dios y su propósito de salvar a la humanidad. Esto lo llevó a comenzar su ministerio con claridad y determinación. Amadas, que la experiencia de Jesús en el desierto sea un modelo para nosotras y veamos la importancia de la oración, el ayuno, la resistencia a la tentación y la obediencia a la voluntad de Dios. Amadas, que la experiencia de Jesús en el desierto sea un ejemplo y una inspiración para nuestra vida espiritual. Recuerda que, aunque el desierto pueda parecer un lugar árido y desolado, es también un lugar de purificación, renovación, transformación, revelación y guía. Además, los desiertos que permite Dios nos ayudan a ver su amor, su fidelidad, su misericordia posando en nuestra vida. Ahí es donde conocemos su corazón, su poder para sostenernos, su cuidado y su provisión. Transitemos el desierto como lo hizo Jesús. Esto requiere fe, perseverancia, pero para ello lo primero y principal debería ser de ir a buscar a Dios. Seguidamente, buscar apoyo de una hermana piadosa o la esposa del pastor para que nos acompañen en oración en esos tiempos de soledad. Y por último, mantener la perspectiva sin temor, expectantes de que todo lo que pasa en los momentos de desierto, Dios está allí y en control, cumpliendo su plan en nosotras. Recordemos Romanos capítulo 8, versículo 28. La palabra de Dios dice: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El tiempo que dura el desierto muchas veces es largo, pero Dios, nuestro amado Padre, está al control de todo, dándonos su fuerza. ¿Y por qué no decir que también nos da su gozo para enfrentar el desierto? Leamos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 8. La palabra de Dios dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, que nuestras fuerzas no se agoten, que nuestra fe no mengüe en tiempos de soledad, que nuestra obediencia al aceptar su voluntad sea lo que le agrade al Padre. Amadas, y después que el tiempo del desierto haya pasado,
también estaremos preparadas y llenas de su Espíritu Santo para lo que viene por delante. Y al terminar el recorrido por el desierto, nuestro amado esté al otro lado esperando para darnos su amor, su descanso en pastos frescos. En Salmo capítulo 23, versículo 2 dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no nos abandonará, no nos soltará hasta que ha terminado su obra en nosotras, ya sea en el desierto o aún cuando todo vaya bien. Cuando estemos sedientas de Él, Él nos dará agua de su manantial y un día todo terminará. Los desiertos no son para siempre. Leamos lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 35, versículos 1 y 2, en la traducción del lenguaje actual. La palabra de Dios dice: Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Amén, que así sea. Amadas, cuando todo haya finalizado, podamos aprender de los pecados cometidos. Si acaso fue uno que nos llevó allí, recapacitar y con arrepentimiento genuino dar gracias por llevarnos a ese lugar de humillación para ser más dependientes de nuestro Padre. El salmista escribió en el Salmo 119, versículo 71 lo siguiente: Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El propósito de Dios en nosotras es que en cada desierto seamos transformadas a su imagen. No temamos estar ahí, ya que tenemos un Padre amoroso que es el Dios de los desiertos. Recordemos que transitar el desierto espiritual es un proceso, no un evento. Seamos pacientes, perseverantes y confiemos en Dios. Los desiertos son necesarios para una relación íntima con Dios. Él, nuestro Maestro, allí nos prepara para las batallas que vienen por delante. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.